El viento del Ártico no es como cualquier otro viento que un hombre pueda conocer en su vida. No es una brisa que refresca ni un vendaval que despeina. Es un cuchillo invisible que busca incansablemente una rendija en la ropa, un poro en la piel, para entrar y congelar la sangre directamente en las venas. En el invierno de 1942, en un rincón olvidado del archipiélago de Svalbard, el mundo parecía haber dejado de existir. Solo quedaba el blanco. Un blanco absoluto, opresivo y eterno que devoraba el horizonte y borraba la distinción entre el cielo y la tierra. Allí, en una pequeña estación meteorológica construida con madera reforzada y acero, un puñado de soldados de la Wehrmacht cumplía una misión que, sobre el mapa de Berlín, parecía vital, pero que en la inmensidad del hielo se antojaba un castigo divino. Su tarea era simple en teoría: observar los cielos, medir la presión atmosférica y enviar informes cifrados que permitieran a los submarinos U-Boot cazar en el Atlántico Norte con la precisión de un depredador informado. Pero en el Ártico nada es realmente simple. El frío no solo ataca el cuerpo, también erosiona la cordura. Los hombres allí destinados sabían que su mayor enemigo no sería un francotirador soviético ni un bombardeo aliado, sino la noche polar. Ese fenómeno donde el sol se hunde bajo el horizonte, para no volver en meses, dejando a los seres humanos sumergidos en una penumbra perpetua que altera el ritmo del corazón y los cables del cerebro. La estación era un mausoleo de tecnología y desesperación. Dentro, el olor a queroseno, sudor rancio y tabaco barato se mezclaba con el aroma metálico de los equipos de radio. Hans, un joven de apenas 22 años, pasaba la mayor parte del tiempo pegado a sus auriculares. No era un soldado cualquiera. Poseía lo que sus instructores en Berlín llamaban un oído absoluto. Podía distinguir la firma acústica de un transmisor defectuoso entre mil y era capaz de filtrar el ruido estático para encontrar señales casi inexistentes. Para él, el mundo era una compleja red de frecuencias y vibraciones. Sin embargo, incluso para alguien con su talento, lo que comenzó a suceder a mediados de noviembre desafiaba toda lógica física. Al principio, fue solo un matiz en el aullido del viento. Mientras la tormenta golpeaba las paredes de la estación, Hans creyó escuchar un tono puro, una nota sostenida que no pertenecía a la naturaleza. Se quitó los cascos, se frotó los ojos cansados y miró a sus compañeros. El sargento Müller limpiaba su fusil con movimientos mecánicos y el cabo Klaus jugaba a las cartas solo, murmurando para sí mismo. Nadie parecía notar nada extraño. Hans volvió a sus aparatos, ajustando los diales con dedos temblorosos por el frío. Pensó que era el cansancio, o quizás la falta de vitamina D que ya empezaba a hacer mella en su piel, volviéndola pálida y quebradiza como el papel. Pero la nota volvió, y esta vez no era una frecuencia abstracta, era un patrón rítmico. Para entender el aislamiento de estos hombres, hay que imaginar que estaban a miles de kilómetros de cualquier rastro de civilización, rodeados por un océano congelado y montañas de hielo que escupían avalanchas al menor susurro. La estación meteorológica era un punto insignificante en un desierto de escarcha. El alto mando alemán consideraba este puesto como una pieza estratégica del ajedrez bélico, pues el clima que se gestaba en el Polo Norte decidía el destino de las batallas en Europa. Si el frente ruso se congelaba, los meteorólogos de Svalbard lo sabían antes que nadie, pero para los soldados la estrategia era una abstracción lejana. Su realidad era la condensación de su aliento, convirtiéndose en cristales de hielo en las mantas, y el miedo constante a que los generadores de electricidad fallaran, sentenciándolos a una muerte silenciosa en la oscuridad. El comandante de la unidad, el mayor von Richter, era un hombre forjado en la disciplina prusiana más estricta. Para él, cualquier signo de debilidad era una traición a la patria. Mantenía a los hombres en un estado de alerta constante, obligándolos a realizar guardias exteriores incluso cuando el termómetro bajaba de los 40 grados bajo cero. Von Richter creía firmemente que la voluntad aria podía sobreponerse a las leyes de la termodinámica. No permitía quejas, no permitía dudas, y sobre todo, no permitía que el silencio del Ártico fuera perturbado por nada que no fueran órdenes militares. Fue durante una de esas guardias nocturnas
cuando la aurora boreal teñía el cielo de un verde fantasmal, que el primer incidente real tuvo lugar. Klaus, el cabo que solía ser el más bromista del grupo, regresó de su turno de vigilancia en un estado de catatonia. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en un punto inexistente, y sus manos, cubiertas por guantes de lana gruesa, temblaban tanto que dejó caer su rifle sobre el suelo de madera. Cuando von Richter le exigió una explicación, Klaus solo pudo balbucear una frase que heló la sangre de todos los presentes. «He oído a mi madre». El mayor lo abofeteó, acusándolo de histeria, recordándole que su madre estaba a salvo en una granja en Baviera, a miles de kilómetros de ese infierno blanco. Pero Klaus insistía. Decía que, entre el crujir del hielo en movimiento, había escuchado claramente la voz de la mujer llamándolo por su nombre de pila, con el mismo tono que usaba para despertarlo cuando era niño. No era un grito, era un susurro que parecía nacer del mismo viento. Hans, que observaba la escena desde su puesto de radio, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Él también había empezado a escuchar cosas, pero hasta ese momento había guardado silencio, temiendo el juicio del mayor. La atmósfera en la estación cambió drásticamente a partir de esa noche. Ya no era solo el frío lo que los mantenía despiertos, era la expectativa de lo que el viento traería consigo. Hans empezó a dedicar sus horas libres a analizar las frecuencias externas. Usaba las antenas de gran alcance, diseñadas para captar señales de larga distancia, y las orientaba hacia los valles glaciares que rodeaban la base. Lo que descubrió lo dejó perplejo. No eran simples alucinaciones auditivas causadas por la soledad. Había algo ahí fuera. El ruido de fondo del Ártico, que debería ser una cacofonía desordenada de ráfagas y crujidos, presentaba picos de intensidad en frecuencias extremadamente bajas, casi imperceptibles para el oído humano, pero capaces de hacer vibrar los huesos del cráneo. Era una técnica de manipulación acústica de una sofisticación aterradora. Hans se preguntaba si los soviéticos habían logrado instalar equipos en alguna de las cuevas cercanas, pero la logística necesaria para transportar maquinaria pesada a través de ese terreno parecía imposible. Sin embargo, el fenómeno no se detenía. Pronto, otros soldados empezaron a reportar sonidos imposibles. Müller juraba escuchar el llanto de un bebé que se filtraba por las tuberías de la calefacción. Otro soldado afirmaba oír el sonido de un desfile militar, con tambores y trompetas, que se acercaba desde el horizonte oscuro, pero que nunca terminaba de llegar. La paranoia se extendió como una plaga. Los hombres empezaron a desconfiar los unos de los otros, sospechando que alguno de sus compañeros estaba jugando una broma macabra, o peor aún, que alguien estaba perdiendo la cabeza y podría volverse violento. Von Richter, en un intento desesperado por mantener el control, prohibió terminantemente hablar de los sonidos. Decretó que cualquier mención a voces o ruidos extraños sería castigada como un acto de derrotismo. Incluso llegó a prohibir el uso de tapones para los oídos que algunos soldados habían fabricado con algodón y cera de vela, argumentando que un soldado del Reich debía estar siempre atento a los sonidos reales del enemigo y que intentar bloquear el entorno era una muestra de cobardía. Esta decisión fue el catalizador del desastre. Sin protección, los hombres estaban expuestos las 24 horas del día a la erosión mental del sonido invisible. Hans veía cómo sus rostros se hundían, cómo sus ojos se llenaban de ojeras profundas y cómo sus movimientos se volvían erráticos. Él mismo luchaba por mantener la lucidez. En sus auriculares, la estática ya no era estática. Era un coro de voces superpuestas, una biblioteca de recuerdos auditivos que parecían haber sido arrancados de su propia memoria. Una noche, mientras Hans ajustaba la sintonía fina del receptor, escuchó algo que lo hizo saltar de la silla. No era una voz, era un sonido mecánico muy específico, el crujir de una tarima de madera. Pero no era cualquier tarima. Reconoció el chirrido exacto de la tercera tabla del pasillo de su casa de la infancia, aquella que siempre intentaba evitar cuando llegaba tarde por la noche para no despertar a su padre. El sonido era tan nítido, tan tridimensional, que Hans giró la cabeza instintivamente hacia la puerta del búnker,
esperando ver el pasillo de su hogar en lugar de las paredes de acero remachado. En ese momento, comprendió que no se trataba de una simple interferencia. Aquello era un ataque quirúrgico contra la psique. Alguien en algún lugar conocía los detalles más íntimos de sus vidas. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podían los rusos saber qué ruido hacía una tabla de madera en una casa de Múnich? La respuesta, aunque todavía no la tenía completa, empezaba a formarse en su mente como un rompecabezas siniestro. Los sonidos no eran generados por la naturaleza, sino moldeados por ella. El viento del Ártico estaba siendo usado como una portadora, una onda expansiva que cargaba con la información necesaria para destruir sus mentes desde adentro hacia afuera. El clímax de esta primera etapa de horror ocurrió durante una tormenta de nieve que duró 3 días consecutivos. La visibilidad era nula. El mundo exterior se había convertido en una pared blanca y rugiente. Atrapados dentro del búnker, los soldados estaban a merced de lo que Hans comenzó a llamar el eco. El sonido ya no era sutil. Se había convertido en una presencia física, una presión en los oídos que provocaba náuseas y mareos. El sargento Müller fue el primero en quebrarse por completo. En mitad de la cena, se levantó, tomó su plato de metal y empezó a golpearlo contra la mesa al ritmo de una canción de cuna que solo él podía oír. Gritaba que el sonido de los disparos de la guerra no era nada comparado con el silencio que hablaba. Von Richter intentó reducirlo, pero Müller, poseído por una fuerza maníaca, logró zafarse y corrió hacia la escotilla de salida. Antes de que nadie pudiera detenerlo, abrió la pesada puerta de hierro. Una ráfaga de aire a 50 grados bajo cero entró en la estancia, apagando las lámparas de queroseno y sumergiéndolos en la oscuridad total. A través del rugido de la tormenta, todos lo oyeron. No fue un grito de dolor, sino una carcajada. Müller desapareció en el blanco absoluto, convencido de que alguien lo llamaba desde el otro lado de la ventisca. Cuando lograron cerrar la puerta y encender las luces de nuevo, el sargento se había ido para siempre. Nadie sobrevivía más de unos minutos ahí fuera sin equipo térmico. Pero lo más aterrador no fue la muerte de Müller, sino lo que quedó flotando en el aire del búnker tras cerrar la escotilla. El eco de su risa seguía sonando en los rincones, repitiéndose una y otra vez, cada vez más distorsionado, hasta convertirse en un siseo metálico que parecía burlarse de su desesperación. Hans, temblando, regresó a su radio. Sabía que el tiempo se les agotaba. El Ártico no solo los estaba matando, los estaba borrando. Y él era el único que podía escuchar la verdad oculta tras la locura blanca. La desaparición de Müller no trajo el silencio que los hombres esperaban, sino una clase de vacío mucho más ruidoso. El búnker, que antes parecía un refugio seguro contra la inmensidad del Ártico, se había transformado en una caja de resonancia donde cada crujido de la estructura bajo el peso de la nieve sonaba como un disparo. El frío ya no era un invasor externo que golpeaba las ventanas. Ahora era un habitante más de la estación, un huésped invisible que se sentaba a la mesa con ellos, entumeciendo sus dedos y ralentizando sus pensamientos. El mayor von Richter, en lugar de mostrar compasión o preocupación por la pérdida de uno de sus hombres, endureció su postura hasta límites inhumanos. Para él, Müller no era una víctima de la locura, sino un desertor del deber moral. Ordenó que se racionara aún más el combustible, alegando que el calor excesivo ablandaba el carácter del soldado alemán. Así, la estación se sumergió en una penumbra gélida, donde la única luz provenía de las mortecinas bombillas del panel de radio y del fulgor verdoso de las auroras boreales que se filtraba por las pequeñas rendijas de ventilación. Hans sentía que su mundo se encogía al ritmo de los latidos de su corazón. Sus auriculares, que antes eran su herramienta de trabajo y su conexión con el mundo exterior, se habían convertido en instrumentos de tortura. Ya no necesitaba ponérselos para escuchar el murmullo. El sonido se había filtrado en las paredes, en las vigas de madera, en el metal de las literas. Era una vibración constante, un zumbido de baja frecuencia que le hacía sentir como si su cerebro estuviera siendo frotado suavemente con papel de lija. Empezó a notar que sus compañeros también cambiaban físicamente. Klaus, que siempre había sido un hombre robusto,
Se estaba consumiendo. Sus mejillas se hundieron y sus ojos adquirieron un brillo febril, una mirada fija que parecía ver a través de los objetos. Klaus ya no jugaba a las cartas. Pasaba horas rascando la superficie de la mesa con una uña, siguiendo un ritmo que Hans reconoció con horror. Era el código Morse de un mensaje que nunca terminaba de deletrearse. En la soledad de su puesto, Hans se hundía en monólogos internos que bordeaban el delirio. Se preguntaba si realmente estaba en el Ártico o si este lugar era una especie de purgatorio diseñado específicamente para él. Recordaba su vida en Baviera, el olor del pan recién horneado y el sonido del agua corriendo en el arroyo detrás de su casa. Pero esos recuerdos estaban siendo contaminados. Cada vez que intentaba invocar una imagen feliz, el sonido del viento la distorsionaba. La risa de su hermana se convertía en un chirrido metálico, el ladrido de su perro en una frecuencia infrasónica que le revolvía el estómago. No es real, se decía a sí mismo una y otra vez, apretando los dientes hasta que le dolía la mandíbula. Es solo acústica, es solo física. Pero la física no explica por qué sentía que alguien le soplaba en la nuca cuando estaba solo en la sala de radio, ni por qué las sombras en las esquinas parecían moverse con una fluidez que no correspondía a la luz de las lámparas. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando los suministros de radio empezaron a fallar de forma inexplicable. Las válvulas de vacío de repuesto, guardadas en cajas selladas, aparecieron rotas, como si alguien las hubiera aplastado deliberadamente. Las baterías de emergencia perdían su carga en cuestión de minutos. Von Richter acusó a los hombres de sabotaje, de intentar forzar una evacuación que Berlín nunca autorizaría. El mayor se volvió paranoico, portando su Luger cargada en todo momento y vigilando a sus subordinados con una sospecha que rozaba la demencia. Hans, sin embargo, sabía que no era sabotaje humano. Había estado observando los instrumentos de medición. La actividad electromagnética en la zona era errática, disparándose de forma artificial cada vez que los sonidos se intensificaban. Era como si el propio aire estuviera siendo cargado eléctricamente para actuar como un altavoz gigante. Una tarde, mientras la oscuridad exterior era tan densa que parecía líquida, Klaus se acercó a Hans. Su voz era un hilo apenas audible, pero sus palabras tenían el peso del plomo. «He descubierto de dónde vienen las voces, Hans», susurró con los ojos inyectados en sangre. «No vienen de afuera, vienen de debajo del hielo. Hay algo allí, algo antiguo que los rusos han despertado». Hans intentó calmarlo, explicándole sus teorías sobre los espejos acústicos y la manipulación de frecuencias. Pero Klaus no escuchaba. Afirmaba que había visto figuras moviéndose bajo la superficie translúcida del glaciar cercano durante su última patrulla. Figuras que no caminaban, sino que se deslizaban como peces en un acuario de cristal negro. Esa misma noche, Klaus comenzó a gritar mientras dormía. No eran gritos de terror, sino conversaciones completas en un idioma que Hans no reconoció. Un lenguaje lleno de sibilancias y sonidos guturales que hacían que el aire de la habitación se sintiera pesado y difícil de respirar. El verdadero giro, el momento en que la realidad de Hans se fracturó definitivamente, ocurrió cuando el mayor von Richter ordenó una inspección general del inventario. Hans fue enviado al nivel inferior, un almacén excavado parcialmente en el permafrost, donde se guardaban los suministros de larga duración y el correo que aún no había sido procesado para su envío a Alemania. El aire allí abajo estaba tan quieto que se sentía muerto. Mientras movía unas cajas de madera para buscar unas piezas de repuesto para el transmisor, Hans encontró un saco de lona oculto detrás de una pila de mantas apolilladas. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Dentro había cientos de cartas. Eran las cartas que los soldados habían escrito a sus familias durante los últimos 4 meses. Ninguna de ellas había salido de la isla. Pero lo más aterrador no era que estuvieran allí, sino que todas y cada una de ellas habían sido abiertas y vueltas a sellar con una precisión quirúrgica. Hans tomó una de las cartas al azar. Era de Klaus, dirigida a su madre. Al leerla, sintió un vacío gélido en el pecho. Klaus describía en detalle los ruidos, el miedo, la sensación de estar siendo observado. Pero al final de la carta
Alguien había escrito anotaciones al margen con un lápiz rojo. Eran observaciones técnicas. Sujeto muestra alta receptividad a frecuencias de 14 hercios. La mención de la infancia provoca una respuesta emocional medible. Incrementar la resonancia en el rango de los 400 hercios para simular la voz materna. Hans sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. No eran los rusos, o al menos no solo ellos. Las anotaciones estaban en alemán perfecto, con una caligrafía militar que conocía demasiado bien. El alto mando no solo sabía lo que estaba pasando, sino que estaba utilizando a su propio destacamento como un laboratorio viviente. La estación meteorológica era una fachada. El verdadero propósito de su estancia en Svalbard era un experimento de guerra psicológica, donde ellos eran las ratas de laboratorio. El sonido de unas botas bajando la escalera de madera hizo que Hans guardara la carta rápidamente en su bolsillo. Era von Richter. El mayor entró en el almacén con la linterna en alto, su rostro una máscara de sombras y ángulos afilados. ¿Has encontrado las piezas, Hans?, preguntó, y su voz resonó con una vibración que ahora Hans identificaba claramente como artificial. El mayor no esperaba una respuesta. Se acercó a Hans, y por un momento, la luz de la linterna iluminó directamente los ojos del oficial. No había rastro de locura en ellos, sino algo mucho peor, una lucidez fría y analítica. Hans se dio cuenta de que von Richter no estaba sufriendo por los sonidos. Él los estaba monitoreando. Quizás incluso los estaba dirigiendo. El mayor se detuvo frente al saco de cartas, su mirada recorriendo el búnker con una lentitud depredadora. «Este lugar es fascinante, ¿no crees, Hans?», dijo von Richter, acariciando el cañón de su pistola. «El Ártico tiene una forma única de desnudar el alma humana. Elimina las distracciones de la civilización y nos deja con lo que realmente somos. Vibraciones en el vacío. Algunos hombres se rompen, como Müller. Otros, como Klaus, se transforman. Pero tú eres especial. Tu oído es un regalo. Puedes oír la música de la voluntad humana intentando no desintegrarse». Hans no podía hablar. El terror le había cerrado la garganta. Comprendió que el enemigo no estaba en una cueva lejana ni en un búnker soviético al otro lado del valle. El enemigo estaba allí mismo, respirando el mismo aire viciado, utilizando el dolor y la nostalgia de sus propios hombres para perfeccionar un arma que no mataría cuerpos, sino identidades. El mayor se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras, dejando a Hans en la penumbra. «Vuelve a tu puesto, operador. La tormenta va a empeorar y esta noche la frecuencia va a cambiar. Necesito que estés atento a cada detalle. Berlín espera los resultados». Cuando von Richter cerró la trampilla, Hans se quedó solo con el saco de cartas y el zumbido constante que ahora le recordaba a un enjambre de insectos furiosos. Ya no podía confiar en sus oídos, ni en su memoria, ni en el hombre que les daba las órdenes. Miró hacia las paredes de hielo que rodeaban el almacén y por primera vez creyó ver lo que Klaus decía. Figuras pálidas, apenas siluetas, observando desde el otro lado de la escarcha. Eran soviéticos, eran fantasmas, o eran proyecciones de su propia mente, moldeadas por las frecuencias que von Richter y sus científicos estaban lanzando contra ellos. El ruido exterior comenzó a subir de tono. Ya no era un lamento ni un susurro. Era un grito agudo, constante, que parecía querer separar la carne de los huesos. Hans subió las escaleras, pero no fue a la sala de radio. Se detuvo en el dormitorio común, donde Klaus estaba sentado en su litera, meciéndose adelante y atrás, con sangre goteando de sus oídos. Klaus lo miró y sonrió. Una sonrisa vacía, despojada de toda humanidad. «Ya vienen, Hans», dijo con una voz que no era la suya. «Han afinado el instrumento. Ahora todos vamos a cantar la misma canción». En ese momento, las luces de la estación parpadearon y se apagaron. En la oscuridad total de la noche polar, el sonido cambió de nuevo. Se convirtió en un pulso rítmico, un latido profundo que parecía venir del centro de la tierra. Hans se tapó los oídos con todas sus fuerzas, pero el sonido no estaba afuera, estaba dentro de su cráneo, vibrando con una intensidad que le hacía ver destellos de luz blanca en la negrura. Sabía que la fase final del experimento había comenzado y que nadie en esa estación saldría de allí con su alma intacta.
El eco de la locura blanca no era una consecuencia de la guerra, era el objetivo mismo. Y el invierno de 1942 acababa de volverse mucho más largo. La oscuridad en el búnker ya no era simplemente la ausencia de luz. Se había convertido en una sustancia densa, casi palpable, que se pegaba a la piel como el hollín. Con los generadores principales fuera de servicio, la única fuente de iluminación era una lámpara de mano de dínamo que Hans hacía girar mecánicamente, produciendo un quejido metálico que se entrelazaba con el zumbido constante de baja frecuencia. El frío, liberado de la resistencia de la calefacción eléctrica, había reclamado cada centímetro del refugio. El vapor del aliento de los hombres flotaba en el aire como fantasmas diminutos, y las paredes de acero, antes calientes por el funcionamiento de las máquinas, ahora estaban cubiertas por una fina capa de escarcha que brillaba con un fulgor mortecino. La situación había cruzado la frontera de lo sostenible. Ya no se trataba de cumplir una misión meteorológica, se trataba de una lucha biológica por la supervivencia de la identidad. El mayor von Richter se había encerrado en su despacho privado, pero el silencio que emanaba de esa habitación era más ruidoso que cualquier grito. Hans sabía que el oficial estaba allí, sentado frente a sus cuadernos de bitácora, registrando cada síntoma, cada colapso nervioso, cada desviación en el comportamiento de sus subordinados. Para von Richter, la muerte de Müller y el estado vegetativo de Klaus no eran tragedias, sino datos estadísticos. Hans sentía una rabia fría y cortante crecer en su pecho. Se miraba las manos, entumecidas y pálidas, y se preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que él también empezara a ver figuras en el hielo o a escuchar voces que le dictaran órdenes en un idioma olvidado. El aislamiento absoluto tiene esa capacidad. Convierte la mente en un espejo que solo refleja las propias debilidades amplificadas por el vacío exterior. En los momentos de mayor lucidez, Hans se hundía en profundas reflexiones sobre su propia naturaleza. Él, un hombre que amaba la música por encima de todo, que encontraba consuelo en las armonías de Bach y la estructura matemática de Mozart, estaba siendo testigo de la perversión definitiva del sonido. La música es la arquitectura del alma, solía decir su profesor en el conservatorio. Pero lo que estaba ocurriendo en este rincón del Ártico era una demolición acústica. Estaban usando la vibración, el mismo principio que permite que un violín cante, para desmantelar la psique humana. Hans se sentía como un instrumento desafinado, una cuerda que ha sido tensada más allá de su límite elástico y que solo espera el momento de romperse. Pensaba en su familia, en la calidez de su hogar en Baviera, pero esas imágenes se sentían ahora como fotogramas de una película extranjera que ya no lograba comprender. La locura blanca no solo borraba el futuro, también devoraba el pasado. La tensión alcanzó un punto de ruptura definitivo cuando el sonido cambió de nuevo. Ya no eran susurros ni ecos de memorias robadas. Fue un cambio físico, una frecuencia infrasónica tan potente que empezó a hacer vibrar los líquidos dentro del cuerpo. Hans sintió una náusea repentina y violenta. Klaus, que hasta entonces había permanecido en un estupor silencioso, comenzó a golpearse la cabeza rítmicamente contra el marco metálico de su litera. No gritaba, solo producía un sonido sordo, un golpe tras otro, que se sincronizaba con el pulso invisible que llenaba el aire. Von Richter salió de su despacho, pero no para ayudar. Llevaba una máscara de gas modificada y un cronómetro en la mano. Observó a Klaus con una indiferencia que hizo que Hans comprendiera que el mayor ya no se consideraba parte de la especie humana. Era el observador, el verdugo silencioso que esperaba el clímax del experimento. ¿Por qué?, gritó Hans, superando por un momento el zumbido ensordecedor. Von Richter lo miró a través de los cristales redondos de su máscara que reflejaban la débil luz de la lámpara. Su voz, distorsionada por el diafragma del respirador, sonó como si viniera de ultratumba. La guerra del futuro no se ganará con balas, operador. Las balas son caras, ineficientes y dejan mártires. La verdadera victoria es la anulación de la voluntad. Un hombre que ya no sabe quién es, no puede luchar. Un ejército que teme a su propio pensamiento es un ejército vencido. Estamos perfeccionando el arma definitiva,
el silencio absoluto de la conciencia. Hans comprendió entonces que no había rescate posible. Berlín no enviaría suministros ni relevos. Eran desechables, combustible para la hoguera de una ciencia negra que buscaba el control total sobre la mente. Impulsado por un instinto de supervivencia que creía haber perdido, Hans tomó una decisión desesperada. Sabía que si se quedaba en el búnker, terminaría como Klaus o Müller. Aprovechando un momento en que von Richter regresó a sus anotaciones, Hans se deslizó hacia la armería. No buscaba un rifle, buscaba explosivos y la pistola de señales. También robó un mapa de la zona que von Richter mantenía bajo llave. Un mapa que mostraba marcas rojas en varios puntos estratégicos de los glaciares circundantes. Aquellas no eran estaciones meteorológicas soviéticas, eran los puntos de emisión del eco. El joven operador comprendió que la única forma de detener la locura era silenciar la fuente, incluso si eso significaba enfrentarse a la muerte blanca en el exterior. Salió de la estación a medianoche, bajo un cielo que parecía estar a punto de derrumbarse por el peso de las estrellas. La temperatura era tan baja que cada respiración le quemaba los pulmones, pero por primera vez en semanas, el aire se sentía limpio de la opresión del búnker. Sin embargo, el sonido estaba allí. Fuera, en la inmensidad, el eco era diferente. No rebotaba contra las paredes, sino que parecía emanar del mismo suelo. Hans siguió las coordenadas del mapa, moviéndose a través de un paisaje de pesadilla, donde las formaciones de hielo tomaban formas grotescas bajo la luz de la aurora. Caminó durante horas, luchando contra el cansancio y la tentación de dejarse caer en la nieve y dormir para siempre. El sueño de la hipotermia, decían, era dulce, pero él sabía que era la última trampa del Ártico. Al llegar al primer punto marcado en el mapa, Hans descubrió algo que le hizo dudar de sus propios sentidos. No era una antena metálica ni un búnker de hormigón. Encontró una serie de inmensos espejos parabólicos tallados directamente en el hielo de un glaciar milenario. Eran estructuras de una belleza geométrica aterradora, diseñadas para capturar el viento polar y canalizarlo a través de túneles estrechos que funcionaban como tubos de órgano gigantescos. Los soviéticos habían convertido la geografía misma en un instrumento de tortura acústica. Pero mientras examinaba la estructura, Hans notó cables que se hundían en una grieta cercana. Al seguirlos, llegó a una entrada camuflada. Dentro, el calor era casi sofocante comparado con el exterior, y el olor era el mismo que el de su propia estación: aceite, ozono y miedo. Se infiltró en la instalación soviética con la cautela de un animal herido, esperando encontrar un destacamento de soldados fuertemente armados. En su lugar, encontró un escenario que lo dejó paralizado. En una sala llena de osciloscopios y grabadoras de cinta, un grupo de hombres demacrados trabajaba en silencio. No llevaban uniformes militares, sino abrigos civiles raídos y bufandas gruesas. Sus manos eran finas, manos de artistas, de pianistas, de cirujanos. Hans vio partituras sobre las mesas, pero no eran composiciones musicales tradicionales. Eran diagramas de ondas cerebrales superpuestos a escalas tonales. Uno de los hombres, al notar su presencia, no gritó ni buscó un arma. Simplemente levantó la vista y lo miró con una tristeza tan profunda que Hans sintió que sus propias piernas flaqueaban. «Tú también lo oyes, ¿verdad?», dijo el hombre en un alemán vacilante. Se presentó como Alexei, un antiguo profesor de acústica en el Conservatorio de Moscú. Explicó que todos ellos eran prisioneros, intelectuales y músicos reeducados por el comisariado del pueblo para convertir sus conocimientos en un arma. Les habían prometido la libertad para sus familias a cambio de este trabajo. Alexei le mostró cómo capturaban el sonido del viento y lo mezclaban con grabaciones de baja frecuencia obtenidas de interrogatorios y comunicaciones interceptadas. «No somos el enemigo», susurró Alexei, señalando a sus compañeros que trabajaban como autómatas. «Somos el mismo eco que tú escuchas. Estamos atrapados en la misma vibración». La revelación fue un golpe devastador para Hans. La guerra no era entre naciones, sino entre los que querían controlar el alma humana y los que solo querían conservarla. Alexei le confesó que habían estado enviando señales a la estación alemana, siguiendo órdenes directas, pero que sabían, por las respuestas de radio,
que los alemanes estaban permitiendo el ataque para estudiar sus efectos. Era un juego de espejos, una colaboración macabra entre los altos mandos de ambos bandos. Mientras los soldados morían o enloquecían en la superficie, los ingenieros de la locura intercambiaban datos a través del sufrimiento humano. Hans miró los explosivos que llevaba consigo. Podía volar este lugar, podía silenciar los espejos de hielo, pero ¿serviría de algo? La tecnología ya existía, el conocimiento estaba ahí fuera y la ambición de los hombres no tenía límites. En ese momento, una alarma empezó a sonar en la instalación soviética. No era una sirena convencional, sino un tono ascendente que producía una presión insoportable en las sienes. Alexei se cubrió los oídos y cayó de rodillas. «Van a activar la frecuencia de resonancia», gritó. «El experimento final. Quieren ver cuánto tiempo tarda el corazón en detenerse por simpatía acústica». Hans comprendió que el tiempo de las reflexiones se había acabado. Si no actuaba ahora, el sonido se convertiría en un mazo que rompería no solo su mente, sino su propia estructura molecular. Miró a los músicos soviéticos, sus rostros deformados por el dolor, y luego hacia la salida, donde el Ártico esperaba con su frío infinito. La verdad era más aterradora que cualquier alucinación. No había un lugar seguro en el mundo cuando el aire mismo se convertía en un arma. Hans corrió hacia los generadores principales de la base soviética, con los explosivos en la mano y el eco de su propia conciencia gritándole que el silencio, el verdadero silencio, era ahora el único refugio que le quedaba por conquistar. La cuenta atrás para la destrucción total de la armonía humana había comenzado bajo el hielo de 1942. El estruendo de la alarma soviética no era un sonido, era una bofetada física que hacía que el aire mismo se volviera sólido. Hans sintió cómo sus pulmones se comprimían, como si una mano invisible le estuviera apretando el pecho desde dentro. En la sala de control de la unidad acústica secreta, los osciloscopios dibujaban líneas frenéticas, picos de energía que desafiaban las leyes de la ingeniería. Alexei, el profesor de música convertido en arquitecto de pesadillas, estaba colapsado en el suelo, con un hilo de sangre oscura brotando de su nariz. Sus ojos, antes llenos de una tristeza infinita, ahora estaban fijos en el techo, vacíos de toda chispa de razón. El experimento final, la frecuencia de resonancia pura, había comenzado y no distinguía entre amigos o enemigos, entre alemanes o rusos. Era la muerte convertida en geometría ondulatoria. Hans sabía que solo tenía unos minutos antes de que sus propios capilares empezaran a estallar. Con movimientos torpes, como si se moviera bajo el agua, arrastró los explosivos hacia la base del generador principal. Cada paso era una agonía. La vibración le recorría los huesos, haciendo que sus dientes castañearan rítmicamente. El sonido no entraba por los oídos, entraba por los poros, por las articulaciones, por el alma. Era un aullido que contenía todas las voces que había escuchado en las últimas semanas, el llanto de su madre, el crujir de la madera de su casa, el susurro traicionero del mayor von Richter. Era el eco de su propia conciencia siendo despedazada por una máquina. Con los dedos entumecidos por el frío y la vibración, logró cebar las cargas. Miró a Alexei una última vez. El profesor movió los labios, quizás intentando pronunciar una última nota, una última armonía que redimiera su pecado, pero solo emitió un suspiro húmedo antes de quedar inmóvil. Hans activó el temporizador y se lanzó hacia el túnel de salida. Al salir al exterior, la tormenta de nieve lo recibió con una furia renovada, pero incluso el rugido del viento parecía un remanso de paz comparado con el infierno acústico que dejaba atrás. Corrió sobre el hielo, tropezando con las formaciones cristalinas que ahora vibraban, con una luz interna azulada, una luminiscencia piezoeléctrica provocada por la presión del sonido. Detrás de él, el glaciar pareció exhalar. Un segundo después, una explosión sorda sacudió el suelo. No fue un estallido brillante de fuego, sino una ruptura masiva. Los espejos parabólicos de hielo, tallados con tanta precisión para torturar a los hombres, se fragmentaron en millones de pedazos. El aire se llenó de esquirlas de escarcha, que brillaban como diamantes bajo la aurora boreal. El silencio que siguió fue repentino, absoluto
y tan pesado que Hans cayó de rodillas, abrumado por la ausencia total de ruido. El eco había muerto, pero el silencio no trajo la salvación. Hans regresó a la estación meteorológica alemana caminando como un espectro. El paisaje había cambiado. Las montañas de hielo parecían ahora monumentos funerarios. Al llegar al búnker, encontró la puerta de hierro abierta, balanceándose lentamente con un chirrido que antes le habría provocado pánico, pero que ahora apenas registraba. Entró en la sala común. Klaus estaba allí, sentado a la mesa, todavía con la mirada perdida en el infinito. Sus manos ya no se movían, estaban congeladas sobre la superficie de madera, cubiertas por una fina capa de nieve que se había filtrado por la entrada. Estaba muerto, pero su rostro no mostraba dolor, sino una expresión de alivio absoluto, como si finalmente hubiera logrado sintonizar la emisora que tanto buscaba. Hans se dirigió al despacho del mayor von Richter. El oficial estaba sentado en su escritorio, con la pluma todavía en la mano y sus cuadernos de bitácora abiertos. Hans se acercó y leyó las últimas palabras escritas con una caligrafía perfecta, casi mecánica. La fase final ha sido un éxito. El sujeto Hans ha mostrado una resistencia excepcional al desplazarse hacia la fuente. Se recomienda el estudio post-mortem de su sistema auditivo. El silencio es la victoria definitiva del Reich. Von Richter no se había suicidado. Simplemente se había quedado allí, observando su propio fin con la frialdad de un entomólogo, hasta que su corazón se detuvo, incapaz de mantener el ritmo frente a la frecuencia de resonancia. Hans tomó los cuadernos y las cartas robadas que había encontrado en el almacén. En ese momento comprendió la magnitud de la traición. No había bandos en esta guerra de sombras. Los documentos de von Richter incluían correspondencia cifrada con la unidad de Alexei. Intercambiaban datos de frecuencia, grabaciones de agonía y análisis psicológicos a través de canales de radio neutrales. Eran cómplices en la destrucción de sus propios hombres. Hans no destruyó la estación. No quedaba nadie a quien salvar y nadie a quien castigar. Salió de nuevo al frío, llevando consigo únicamente las pruebas de la infamia y un pequeño transmisor manual. Caminó hacia la costa, hacia el lugar donde los suministros solían ser dejados por los submarinos. Sabía que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero prefería morir en el hielo que seguir formando parte de aquel experimento. Durante 3 días, vagó por el desierto blanco, alimentándose de raciones congeladas y bebiendo nieve derretida con el calor de su propio cuerpo. El silencio era su único compañero, un silencio que ya no era vacío, sino que estaba lleno de las verdades que había descubierto. Finalmente, fue encontrado por una patrulla de reconocimiento noruega que operaba en la clandestinidad. Lo vieron como a un fantasma surgiendo de la bruma, un hombre joven con el pelo completamente blanco y los ojos de alguien que ha visto el final del mundo. La guerra terminó, pero para Hans, el invierno de 1942 nunca se fue del todo. Pasaron los años y el mapa de Europa se redibujó. Las cenizas de los campos de batalla se enfriaron y los nombres de los generales cayeron en el olvido de los libros de historia. Hans, huyendo de los ecos del pasado, terminó estableciéndose en la España de posguerra. Buscó el lugar más alejado posible del Ártico, un pequeño pueblo en la costa de Almería, donde el sol quema la tierra y el cielo es de un azul tan intenso que duele mirarlo. Allí, en una casa de paredes blancas encaladas frente al Mediterráneo, Hans construyó su propio refugio. Un refugio no contra el frío, sino contra el sonido. Los habitantes del pueblo lo conocían como el alemán silencioso. Era un hombre amable pero distante, que nunca hablaba de su pasado y que vivía en una casa que él mismo había insonorizado con capas de corcho y arena. Hans no soportaba el ruido del mundo moderno, el motor de un coche, el bullicio del mercado o incluso el canto de los pájaros le provocaban una tensión insoportable en la base del cráneo. Había aprendido que el silencio absoluto no existe, que siempre hay un eco, una vibración que persiste en el tejido del espacio. A veces, en las tardes de verano, cuando el viento de levante soplaba con fuerza, Hans cerraba todas las ventanas y se sentaba en la penumbra de su salón. En esos momentos,
Podía sentirlo de nuevo, el pulso rítmico del glaciar, el susurro de Alexei, el crujir de la tabla de madera de su casa en Baviera. En su vejez, Hans decidió que el mundo no debía olvidar lo que ocurrió en Svalbard. Escribió sus memorias, no como un soldado, sino como un testigo de la desintegración del espíritu humano. Reveló cómo la ciencia y el arte habían sido violados para crear un arma que no dejaba cicatrices externas, pero que convertía el interior de un hombre en un páramo desolado. Sin embargo, nunca publicó el libro. Temía que, al hacerlo, alguien pudiera encontrar las fórmulas de las frecuencias, los diagramas de los espejos de hielo, y decidiera que el experimento merecía ser repetido. Una noche de invierno, frente a la chimenea, Hans alimentó el fuego con sus manuscritos, las cartas robadas de sus compañeros y los cuadernos de von Richter. Mientras las llamas devoraban las pruebas de la locura, Hans sintió, por primera vez en décadas, una paz verdadera. La historia de la estación meteorológica de Svalbard quedó enterrada bajo capas de secreto militar y nieve eterna. Los archivos de la Wehrmacht y de la inteligencia soviética fueron destruidos o clasificados como leyendas urbanas de la Guerra Fría. El mundo olvidó que en 1942, en el punto más septentrional del conflicto, el arma más letal no fue el acero de los tanques ni el fuego de los cañones, sino el eco de la propia conciencia manipulado por la ambición de hombres que jugaron a ser dioses del sonido. Hans murió una mañana de primavera, en su casa frente al mar, rodeado de un silencio que él mismo había cultivado con esmero. En su mesilla de noche solo quedaba una pequeña caracola de mar. Dicen que, si te la pones en el oído, puedes escuchar el rumor del océano. Pero Hans sabía la verdad. Lo que escuchas en una caracola no es el mar, es el sonido de tu propia sangre circulando por tus venas, el eco de tu propia vida, intentando encontrar una armonía en medio del caos. El legado de la locura blanca es una advertencia silenciosa que flota en el aire de las regiones polares. A veces, los científicos modernos que trabajan en las estaciones de investigación de Svalbard reportan anomalías acústicas inexplicables, tonos puros que parecen nacer del hielo y que provocan una extraña melancolía en quienes los escuchan. Dicen que es solo el efecto del viento en las grietas de los glaciares, un fenómeno físico natural sin importancia. Pero quienes conocen la historia de Hans, quienes saben lo que ocurrió cuando el hombre intentó convertir el aire en un cuchillo, miran hacia el horizonte blanco con un respeto teñido de pavor, porque el sonido nunca muere realmente, solo viaja, se transforma y espera el momento adecuado para volver a resonar. El invierno de 1942 terminó en el calendario, pero en algún lugar del Ártico, bajo la luz verde de la aurora, el eco de la locura sigue vibrando, recordándonos que el silencio es, a veces, el grito más fuerte de todos. Y así, la historia de Hans y sus compañeros se cierra, no con un estruendo, sino con un suspiro que se pierde en la inmensidad del tiempo, dejando tras de sí solo el blanco absoluto de una página que nadie más volverá a escribir.